debido. En el caso de la Constitución española, que es siempre un hito para esta situación, dada la trayectoria de toda la sociedad política española después de la Corte de Cádiz, no digamos antes, ¿no? La Constitución de la Gloriosa de 1869, aquí el Estado se declara confesional, católico, ¿verdad? Incluso preocupado por atender a la subsistencia de los clérigos católicos, pero sin embargo tolerante con otras religiones, con otros cultos, tolerante con los cultos. Es un caso típico de tolerancia en donde el Estado simplemente tolera, ¿verdad? Tolera porque puede suspenderlas, tolera, teóricamente al menos, tolera a otras confesiones. Ahora bien, cuando el Estado es aconfesional, es decir, cuando es agnóstico ante toda religión, cuando todas las religiones para él teóricamente son lo mismo, y a lo sumo, si concede algún privilegio a alguna religión, no es a título de religión, atención, sino a título, por ejemplo, de opinión mayoritaria de la sociedad bajo su jurisdicción, o a título de potencia cultural de la Iglesia en cuestión. Es el caso, por ejemplo, de España, en la Constitución del 78, donde el Estado español es aconfesional. Efectivamente, se confiere algún privilegio a la Iglesia Católica, pero no teóricamente por ningún supuesto de que el Estado sea católico, sino simplemente porque se supone, o se parte del hecho, además indiscutible, que la Iglesia Católica no solamente es la opinión mayoritaria de los católicos, sino porque en el territorio nacional y bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica están también concentrados multitud de monumentos, de textos literarios de todo tipo, cuya custodia, de algo llamamos cultural, interesa al Estado. Y entonces esta situación tan ambigua entre un patrimonio cultural riquísimo, ¿verdad?, que está custodiado por la Iglesia, pero que tiene que ser atendido por el Estado, obliga a un tipo de relaciones especiales entre la Iglesia y el Estado que se llaman de privilegio, y que lo son sin duda con respecto a otras confesiones que protestan justamente por esto, pero olvidando que naturalmente ni los musulmanes que hay en España, ni los testigos de Jehová, ni siquiera los judíos pueden ofrecer, ni mucho menos los musulmanes, pueden ofrecer un equivalente de patrimonio cultural que afecte al Estado, en donde el terreno de la libertad religiosa se mantiene en un terreno puramente teológico y no en un terreno político, práctico, como de la realpolitik, como ocurre en el caso de la religión católica en España. Pero en todo caso, desde el punto de vista teórico, un Estado aconfesional no es un Estado tolerante, sencillamente, es simplemente un Estado en donde no se da la situación de tolerancia. Se produce una tolerancia negativa, a lo sumo, no hay tolerancia. Simplemente hay un estado de atolerancia, de indefinición, puesto que en principio se reconoce que todas las religiones son iguales para los efectos políticos en cuanto a religiones, no en cuanto a otras componentes que pueda tener la religión, y entonces otra vez, repito, se cumple aquí las condiciones generales de una tolerancia, a saber que sean realmente pues relaciones asimétricas. Naturalmente estas instituciones, estas relaciones de primer género tienen otras múltiples pues especificaciones posibles. Quizá la más interesante después de esto es la relación de tolerancia entre empresas, ¿verdad?, entre empresas diferentes, tiene empresas en donde se toleran mutuamente, ¿verdad?, pues pactos, pues qué sé yo, prácticas más o menos corruptas, trampas, explotación, vigilancia o espionaje industrial, se toleran más o menos precisamente porque no se puede hacer otra cosa, o porque es peor realmente revelarlos, y porque además ese espionaje entre empresas que se tolera más o menos, pues puede dar rendimientos a cada una de las empresas. De manera que aquí la tolerancia sigue siendo otra virtud de carácter a lo sumo prudencial, desde el punto de vista de la prudencia económica, aquí más que política, de cada una de las empresas. Y así sucesivamente se puede ir definiendo la situación. Vamos a pasar al segundo género de tolerancia dentro de la tolerancia circular, que lo habíamos definido como una relación o una situación de tolerancia entre instituciones e individuos que pertenecen a esas instituciones. Naturalmente, las relaciones, podríamos aquí reproducir otra vez las especificaciones que hemos dicho antes, pero en líneas generales la situación es la siguiente. Cuando el Estado o una institución estatal es tolerante en ese sentido con respecto
a la conducta, opiniones, etcétera, de un súbdito o de un ciudadano, de un individuo, la tolerancia aquí pues puede ser también debida a muchas razones, o bien simplemente pues a desprecio, es decir, aquello no tiene importancia, aquello no tiene mayor importancia, o bien quizá pues puede servir también en el caso de tolerancia ante la corrupción de funcionarios, pues puede servir incluso de práctica política sistemática con objeto de lograr la estabilidad social, como algunos sociólogos han defendido. Hasta qué punto la corrupción pues es una forma de mantener la estabilidad de la democracia, concretamente, puesto que si el conjunto de los corruptos, digamos, se amplía, pues todos ellos forman una especie de comunidad a quienes les interesa por los servicios mutuos mantener el statu quo. Y entonces la tolerancia tampoco es ninguna virtud, sino que simplemente es un mecanismo político de prudencia política otra vez. Otras veces la tolerancia, en el caso por ejemplo de calificación pública, pues es por ejemplo una agencia tributaria, pongamos por caso, la agencia tributaria con respecto a un ciudadano en relación con la declaración de Hacienda, o bien la de un coronel frente a la conducta de oficiales, o la de los oficiales con los soldados, situaciones típicamente políticas. Aquí se suele hablar de tolerancia, pero en el sentido en que aquí la tolerancia es más bien una situación de poder asimétrico. Por supuesto, el Estado podría inmediatamente cortar esa relación relativa pues a una especie de suavización de los plazos, de los márgenes, ¿verdad? Y entonces esta tolerancia pues tiene que ver más bien con la flexibilidad, con la falta de rigor en la aplicación de la ley, con la epiqueia, como se decía en tiempos. Entonces la tolerancia es una forma de epiqueia, más o menos, de entender en el gobierno que hay que dar y ceder en parte algo que no tenga mayor trascendencia, pero que esto puede constituir una suavización de las relaciones de gobierno. Y entonces esta tolerancia es una tolerancia, ya digo, que se convierte en epiqueia prácticamente, pero en la cual se mantienen las relaciones de asimetría que estamos estableciendo. Y la situación se mantiene también pues cuando, por ejemplo, hablamos de la escuela, ¿verdad? La tolerancia, pues por ejemplo, del maestro público, vamos a decirlo así, del profesor público encargado por el Estado para educar a los ciudadanos, precisamente. La tolerancia en estos mismos márgenes del maestro hacia los ciudadanos, o del padre con respecto a los hijos, si consideramos el padre a la familia como una institución, al padre o a la madre como una institución. Entonces esta tolerancia pues tiene el mismo sentido. Esta tolerancia tiene el sentido de una falta de rigurosidad, una flexibilidad cuyos límites son muy difíciles de establecer, porque esa tolerancia, que supone la asimetría, por supuesto, en cualquier momento el padre o el director de la escuela podían frenar estas situaciones pues de corruptelas. Esta tolerancia se convierte inmediatamente en negligencia de la que es responsable actualmente el que predica la tolerancia. Es decir, que la tolerancia no es una virtud práctica propiamente, está simplemente basada en una práctica pedagógica o una práctica pues política o administrativa, pero no es propiamente una virtud, sino que está a dos pasos del vicio de la negligencia, concretamente. Por tanto, tampoco se puede encarecer como si la tolerancia fuera una virtud democrática, puesto que está muchas veces, según las especies y la casuística, está a dos pasos, como digo, de un vicio, y además gravísimo, del cual son responsables quienes lo practican, puede ser el director de una escuela, el profesor, el maestro, el padre o la madre, etc. Y por último entramos en el tercer género de tolerancia, que es seguramente el que más popularidad ha adoptado, porque el primer género de tolerancia, el segundo género de tolerancia, si el segundo género, que estaba más o menos presidido, por lo menos en cuanto a las opiniones de los súbditos se refiere, por aquella famoso lema de Federico de Prusia, ¿no? Pues mis vasallos y yo hemos llegado a un acuerdo, ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana.